Que la paz del Señor sea con todos ustedes nuevamente, mis amados hermanos. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes este anhelo, este deseo de estar alguna vez nuevamente en el paraíso con el Señor. ¿Cómo deseáramos poder vivir nuevamente, caminar al lado de nuestro Señor, como lo hizo Adán antes de pecar? Como lo hizo con el Señor, caminaba por el paraíso sin ningún temor, sin ninguna preocupación, sin ninguna vergüenza delante del Señor. Es tan hermoso poder caminar con el Señor de la mano, tomar su mano, estar con Él, vivir con Él. Al leer la Biblia, nosotros nos sumergimos en su palabra y anhelamos, deseamos estar con el Señor Jesucristo. Al primero que el Señor Jesús ofrece llevarlo al paraíso, después del pecado que cerró las puertas de ese lugar hermoso, fue a uno de los ladrones crucificados con Él allá en la cruz. Este pasaje lo vemos en Lucas 23, en el versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lamentable que muchas personas tergiversan la palabra de Dios y que dicen que eso es imposible porque Jesús estuvo sepultado durante 3 días y que era imposible que Él pudiera estar en el paraíso y poder llevarse a este hombre ese mismo día, que no era posible hacer tal cosa. Sin embargo, para nuestro Señor no hay imposibles. Tenemos que recordar que tenemos un Dios grande y maravilloso, y Él es el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente. El Señor está en todo lugar, a todo momento. Y si Él le dijo a este ladrón que iba a estar con Él, iba a estar con Él en ese momento, porque si su presencia en todo lugar lo iba a hacer posible. Lamentablemente, todo eso lo perdimos allá, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ese hermoso lugar, ese maravilloso lugar. Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24, dice la palabra del Señor: y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, dice el Señor, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Aprendimos lo que era bueno y lo que es mal, y encaminamos nuestra vida por el camino del mal. Y al llevar nuestra vida por el camino del mal, el Señor decidió sacarnos de ese hermoso lugar, de ese maravilloso lugar, porque Él dijo: no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor no iba a permitir eso. El Señor no iba a permitir que el pecado fuera por siempre. Así que a pesar de su gran amor, a pesar de esa creación tan maravillosa que hizo al hombre e hizo su mujer, decidió expulsarlos. Los expulsó del jardín del Edén y los puso a trabajar la tierra de la cual habíamos sido hechos, de que somos hechos de la tierra. Y puso, dice, querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Este paso fue cerrado para nosotros. Dios colocó entre los árboles del jardín del Edén el árbol hermoso de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.
y le dijo al hombre que no podía comer libremente de todo, que podía comer. Le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles, de todos los frutos, de todos los árboles que habían en el huerto, a excepción de uno, el del conocimiento del bien y del mal. Una ordenanza que pareciera muy sencilla, pero que significó un gran colapso para el hombre. El hombre no pudo detenerse, no pudo pensar. La tentación fue tan grande, la manipulación del maligno fue tan grande que no pudo obedecer la palabra del Señor. Como sucede hoy día, Satanás manipula, Satanás murmura al oído y hace que el hombre peque. Hace que nosotros nos arrastremos por ese fango, que nos volvamos reptiles, rastreros, mirando hacia abajo y no mirando hacia las alturas donde está nuestro Señor. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: De todo árbol del jardín podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres de él, de seguro morirás. Ya había una sentencia que la dejamos pasar de lado. De seguro morirás. Cuando el Señor da una sentencia, se ha de cumplir. Cuando el Señor habla, su palabra se cumple. El hombre y la mujer fueron desobedientes. Eligieron hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y a través de ese simple acto de desobediencia, podemos decir, entró el pecado al hombre y también para el mundo entero. Todas estas cosas horribles que está viviendo nuestro mundo hoy día, todas las desigualdades, todas las enfermedades, todo el homosexualismo, el lesbianismo, todos esos pecados corruptos, es a través de esa decisión fatal, de esa desobediencia, de no creer en lo que el Señor había dicho y creer en lo que Satanás le murmuró al hombre. Romanos 5:12 dice: Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos hemos de sufrir por esa decisión de ese hombre perfecto que había creado Dios allá en el jardín del Edén. Y el camino quedó custodiado. Ya no podemos entrar más, ya no se podía entrar más ahí. Repito, si hubieran comido el árbol de la vida, es muy probable que hubieran vivido para siempre, porque así es el árbol de la vida. Y el pecado también habría entrado en la eternidad, siendo culpables eternamente, tal vez sin redención. Una vez expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva tenían bloqueado el camino que conducía a ese árbol de la vida. Y dice que había una espada de fuego, esa espada de fuego que custodiaba el camino que llevaba a ese hermoso árbol de la vida. El camino bloqueado, no había acceso, no había manera de llegar a ese hermoso árbol. El árbol de la vida es un símbolo eterno, y es una representación de Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro árbol de la vida. Dios había cerrado el camino a la vida eterna, pero ahora Jesucristo nos muestra el camino a la vida eterna. Dios buscó la manera de manifestarse al hombre, de comunicarse con la raza humana, ya que toda la raza humana había perdido todo contacto con Dios, toda comunión con Dios. El diablo había logrado cerrar la puerta del hermoso jardín en que Dios nos había puesto. Había cerrado la puerta de la comunión con Dios, pero Dios, en su gran amor, porque Dios es amor, buscó la manera de salvarnos. Buscó ese sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto para que pudiéramos ser libres del pecado, para que nuestro libre albedrío no nos perdiera, sino que empezáramos de nuevo, otra vez. Entonces Él mandó otra puerta, mandó otro camino, mandó su palabra, mandó el verbo de Dios, mandó la puerta, la verdad y el camino, que es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre.
para que pudiéramos ser rescatados, para que pudiéramos vivir nuevamente en santidad, para que pudiéramos caminar nuevamente de la mano de nuestro Señor allá en ese hermoso jardín. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, a su amado Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Ese camino nuevo nos lleva a la vida eterna. Ese camino nuevo nos lleva a ese hermoso lugar, a la presencia del Señor, y poder mirar su cara, poder ver al Señor cara a cara. Y por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, ahora tenemos la maravillosa oportunidad, la nueva oportunidad de comer del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida, y tener nuevamente comunión con Dios. Él es el árbol de la vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da toda llenura. Hebreos 10, 19 al 20 nos dice la palabra: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Debemos de tener esa plena confianza, como dice la palabra, para entrar al lugar santísimo, porque la sangre del Señor Jesucristo nos abrió ese paso. Cada vez que resistamos la tentación y cada vez que nos aferremos a la victoria de Cristo sobre el pecado, tomamos un bocado, mordemos un poquito de ese árbol de la vida para poder seguir viviendo, para poder tener ese acceso a la eternidad. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu nos dice a nosotros. El que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y el que está en medio del paraíso de Dios es Dios mismo. Es el árbol de la vida, Jesucristo mismo. Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios. Él es el que nos puede llevar en victoria, caminar en victoria. Este cuerpo pecaminoso se destruirá. Esta creación pecaminosa será cambiada por una nueva y hermosa creación que Dios hará nuevamente, y nuestro cuerpo será hermoso y podemos comer de ese árbol de la vida. Entramos a la presencia de Dios a través del velo, es decir, a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En el tabernáculo, allá, el tabernáculo que habían levantado el pueblo del Señor, había un velo delante del lugar santísimo que ocultaba la presencia de Dios. Ellos no podían entrar ahí, era muerte entrar ahí, era lugar santo donde solo Dios podía estar. Para que los hombres entráramos a esa presencia, el velo tenía que ser rasgado. Y el velo fue rasgado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Tenemos acceso al Señor, tenemos acceso a su majestad, tenemos acceso al Rey, y Él nos abre sus brazos para cada uno de nosotros. Él nos está esperando y Él nos ama, y está ese árbol de la vida ahí presto, listo para que podamos vivir por la eternidad. Y cuando la palabra del Señor nos habla de la Nueva Jerusalén, que dice que el árbol de la vida estará en medio de ella, estaremos ahí también. Cada uno de nosotros estaremos alimentándonos por la eternidad de ese árbol, y estaremos llenos de conocimiento de bien, porque está el árbol del conocimiento también. Y bendito sea Dios por esa luz, por esa esperanza que nos dio, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Anhelemos, amemos el deseo de estar con nuestro Señor Jesucristo. Vivamos esta vida, vivamos esta tormenta, caminemos por este camino, estas piedras, avancemos sin temor, porque al final de la senda está nuestro Señor, el cual nos va a sustentar a través del árbol de la vida, y viviremos por toda una eternidad. Debemos de seguir adelante,
sin importar qué es lo que suceda. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas cosas, a pesar de la tribulación, de las enfermedades, del desprecio, seguir adelante, porque allá está el Señor con los brazos abiertos. Seamos sinceros, seamos genuinos, procuremos caminar siempre con la verdad. No muestre caras que no son la suya, sea siempre la misma persona donde usted esté siempre. Y procure siempre hablar con la verdad. Procure siempre ser sincero ante todas las personas. Porque qué pena y qué vergüenza saber que no podríamos entrar a ese lugar santísimo porque nuestras acciones, nuestros pecados no nos van a dejar hacerlo. Hay una espada girando que no nos permite entrar. Jesucristo es la puerta que nos permitió entrar, y esa espada es la palabra misma del Señor, que hace reconocer al hombre su pecado y que lo detiene. Pero Jesucristo libra, Jesucristo abre puertas, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Yo sé que yo llegaré un día a ese lugar, porque confío en mi Señor Jesucristo y creo en Él. Y yo espero que ustedes, amados hermanos, también tengan esa certeza, esa convicción, de que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy día, al final del camino, estaremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de ese árbol de la vida, bajo la sombra del árbol del conocimiento. Qué hermoso lugar nos espera a cada uno de nosotros si invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, que el Señor me los bendiga hoy y siempre, y continúen siendo buenos hijos de Dios, continúen siendo buenos cristianos, porque es un título honroso el decirse cristiano, porque es un seguidor de Jesucristo. Les amo en el Señor, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes hoy y siempre. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.